Estamos de regreso en la segunda de Oliva. La mesa de análisis, la inédita elección al Poder Judicial y su efecto en la vida democrática. Tenemos invitados en la mesa de trabajo. Ya está Alejandra Quesada. Ya, tenemos a Alejandra Quesada, coordinadora de investigación de Juicio Justo, mientras también contactamos, por supuesto, a Eliseo Rosales Ábalos, politólogo, abogado, académico. Alejandra, qué gusto saludarte, te mando un abrazo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro, y un saludo afectuoso a tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandra, por tomar esta comunicación. Hemos platicado, ya hay muchos temas que podemos obviar de lo mucho que se ha platicado sobre el tema de la elección judicial, ¿sí? Pero hay preguntas que la gente tiene y la mesa de trabajo surge porque la gente la pide. Aunque son pocos minutos, podemos desahogar algunos asuntos. ¿Por qué consideras, Alejandra, que la ciudadanía se ausentó en su mayoría de la elección judicial? Ya lo dijo la autoridad y tenemos poco tiempo como para poner el audio, pero la participación fue baja. ¿Por qué pasó esto a tu juicio? Sí, mira, creo que el tema del ausentismo lo podemos ver como dos caras de una moneda, algo que además de un lado que ahorita voy a eso, no lo teníamos tan previsto, ¿no? Pero vimos ausentismo ese día en la participación, justo se dijo, ¿no? Aproximadamente 13% de la ciudadanía es lo único que participó, pero eso si lo lees de otra manera, nos dice que el 90% no lo hizo, ¿no? Muchas veces no estaban informados de la elección, no sabían que esto se iba a hacer, hasta algunos se enteraron un día antes cuando les aplicó la ley seca y no pudieron adquirir algunos artículos, ¿no? Esto pudo ser un factor. También hubo algunas opiniones de no ir a votar, pero también debemos leer que el 13% aproximadamente de las personas que sí participaron tampoco fue voto efectivo. Cerca del 20% de ese voto son votos nulos, y aquí algo que justo nos debe preocupar, uno es una participación bajísima que en ningún otro proceso como el que fue la consulta que se hizo se admitiría, pero también el hecho de que hay más votos nulos prácticamente que candidatos, que votos ejercidos efectivamente para algunos candidatos, es decir, hay candidatos que van a quedar posiblemente en el cargo con una cantidad de votos menor que la cantidad de votos nulos que se presentaron. Y esto pues también nos debe contrastar, porque esta es una elección que la narrativa oficial nos ha dicho que fue solicitada por el pueblo, para el pueblo, y pues eso no fue lo que se reflejó en la jornada electoral y tampoco es lo que se refleja en los votos. Ahora, como yo te decía, esta parte de ausentismo lo podemos ver en dos sentidos. Uno es el que acabo de comentar, pero otro más también tiene que ver incluso con las personas funcionarias de casilla. Nosotros desde Juicio Justo, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y Coparmex, desplegamos un ejercicio de observación ciudadana por todo el país. Tenemos al momento 122 observaciones y te puedo decir que 74% de estas observaciones nos mencionan que la casilla que observaron abrió tarde, entre 1 minuto hasta más de 2 horas, y el principal motivo es porque no estaban las personas funcionarias de casilla. Y peor aún, tuvieron que pedirle por favor a ciudadanos en la fila, pero ni siquiera había fila. Entonces te imaginarás cuánto tardaron en integrar las mesas de casilla, y el colmo es que algunas abrieron, además de tarde, con irregularidades, porque incompletas, pero también porque no estaban capacitadas las personas. Entonces podemos ver ausentismo de electores, pero también podemos ver cómo el ausentismo afectó la propia apertura de casillas y la operación de la jornada electoral como tal. Sí, fíjate que justamente sobre este punto que estás tocando, y estaba revisando un dato, Alejandra, ya tenemos también en la mesa de trabajo a Eliseo Rosales Ábalos, ahorita voy con él, de los 116 millones, poco más, de votos que se emitieron para elegir, por ejemplo, a los próximos integrantes de la Suprema Corte, 26 millones, no contestaron
y se declaró nulo, o porque las boletas no fueron marcadas adecuadamente, también no hubo, a pesar de que el órgano electoral intentó capacitar a la gente por diversas rutas, pues no estamos acostumbrados a este tipo de elecciones, no tachamos, ¿no? Sino ahora es con número y había que llevar el dichoso acordeón, que también se volvió todo un tema, ¿no? Para saber qué número poner, el tiempo que tomaba para votar, en fin, son temas que por supuesto quedan ahí, y ante el poco tiempo, te pregunto, Eliseo Rosales, porque también la gente particularmente se interesa sobre el asunto de que le faltó conocer a los candidatos. Si bien es cierto, la autoridad armó un sitio, el Conóceles, para tener la idea de la trayectoria de cada uno de ellos, lo cierto es que no se logró esa parte, no se logró que la gente conociera los perfiles de los candidatos, más allá de los que son conocidos por medios de comunicación en su habitualidad, pero esa parte también faltó. Eliseo, te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Sí, mira, ahí tocaste un tema medular, que es cómo conocer a un candidato, y ahí hay dos factores. El primero, es una elección inédita, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Por más que leyéramos, que hiciéramos simulación, pues fue un ejercicio que no era igual al que estamos familiarizados. Y segundo, pues es imposible conocer a 2,000 personas en 2 meses. Entonces, es más, creo que es imposible conocer a 2,000 trabajadores en 2 meses, que no nos van a afectar en nuestra vida diaria. Imagínate si sí nos afectan en sus decisiones. Entonces, ahí hay dos cosas fundamentales, y si me permites otro dato, decirles que también el sitio de Conócelos no era tan amigable, y tampoco el sistema de listas por demarcación alcaldía era amigable. Entonces era un poco complicado, y abonando a la que nos decía la colega, de esos 3 millones de votos que fueron nulos, tienen dos sentidos. Un sentido es, la gente salió a rechazar la elección en el voto en blanco, en el indeciso, pero también habrá que revisar cuáles no entendieron y simplemente hicieron mal el ejercicio. Entonces son dos ahí vetas muy importantes, y de votos nulos pues es casi el 25%, 20-25%, entonces es muy alto. Es muy complejo este ejercicio y muy importante. Y exactamente, Eliseo, porque bueno, si finalmente ya la reforma judicial fue aprobada, estemos o no de acuerdo, cada quien con su juicio sobre ese tema, finalmente fue aprobada en las cámaras y deriva en esta elección que es de corte histórico, porque nunca antes la gente había tenido la posibilidad de elegir cargos del Poder Judicial. También parecía o parece Alejandra Quesada, coordinadora de investigación de Juicio Justo, que sí se hizo necesario el uso del acordeón, ¿no? Porque, digo, es un tema polémico, sin duda lo es, porque además es raro llegar a una urna con un papel, no estamos acostumbrados a algo así, ¿no? Se interpreta como otros temas, ¿no? Pero parecía que era necesario. Yo vi a mucha gente votar con acordeón, Alejandra. Sí, por supuesto. Nosotros también vimos a muchísimas personas con el acordeón impreso, con el acordeón digital. A ver, aquí creo que son dos cosas importantes. Uno, claro, parecía necesario el acordeón por la cantidad de candidatos y candidatas que uno tenía que haber investigado y memorizar, ¿no? Era imposible que memorizara a alguien que iba a votar todos esos números que tenía que poner en las boletas por colores, que además déjame pues también poner como punto de contexto para la audiencia, las boletas también eran bastante complicadas, eran muchas más que las que usualmente utilizamos, y eran en un esquema completamente distinto al que históricamente habíamos usado, que era pues tienes un número de recuadros determinados, te puedes guiar por un color, por el partido, un emblema y tachar la boleta. En esta ocasión era totalmente otro modelo, donde tú tenías que elegir entre lista de hombres y mujeres un determinado número de vacantes, escribir los números, que además las vacantes no siempre correspondían a los recuadros, es decir, a veces tenían 9 vacantes y solo 6 recuadros, o viceversa, ¿no? 6 vacantes y hasta 9 recuadros, entonces también esa es una falla, a veces se te obliga a votar de más y de menos, ¿no? Pero efectivamente, incluso la autoridad electoral, el INE, tuvo que al final
permitir que las personas llevaran su acordeón dada la dificultad. Pero ¿esto qué nos dice? Yo siempre me gusta decir, el acordeón es la punta del iceberg, porque lo que está de fondo es precisamente preguntarnos si en una elección necesitan las personas llevar un acordeón para poder ejercer su voto, pues qué tan transparente, qué tan accesible y qué tan democrático puede ser ese ejercicio. Eso es por una parte. Por otra parte, pues como caja de Pandora abrió pues una fachada, por así decirlo, perfecta, el escenario perfecto para cometer otras prácticas irregulares que en ninguna otra elección aceptaríamos. Por ejemplo, como te digo, además de que vimos personas con el acordeón y eso estaba permitivo, después veíamos al 13% de personas de estas 122 observaciones que tenemos que tomaban foto de su boleta. Es decir, eso ya nos indica una coacción del voto, porque están tomando evidencia, ¿no?, de lo que están votando, ¿no? También esta parte de la dificultad de las boletas y ejercer el voto abrió la posibilidad para que en algunas casillas algunas personas influenciaran el voto, es decir, directamente dictaran los números o llenaran las boletas por otra persona, sobre todo tratándose de adultos mayores, que, ojo, en esta elección llamó la atención que aunque baja participación, muchas de las personas que salieron a votar eran personas adultos mayores, a quienes con esta fachada de apoyarles se les influenció en el voto o se les llenó directamente la boleta. Ahora bien, sobre este tema y tratando de abarcar las otras preguntas que tenemos, mira, ya estamos a 5 minutos de acabar, pero en el 2027, Eliseo Rosales, elegirán del Poder Judicial magistrados de circuito, nada más eso, y jueces de distrito, ¿sí? Esa elección también podría realizarse con las mismas reglas. Supongo que habrá cambios, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué piensas sobre ello, Eliseo? Cambios, porque sí la elección fue muy compleja, al menos en la Ciudad de México había 2 boletas, porque recordemos que también hubo elección de magistrados y jueces locales, entonces eso lo hizo complejo, e imagínate Veracruz y Durango, que además había otro proceso local, y abonando lo que decía la colega, va a haber cambios definitivamente, fue una elección de aprendizaje, pero lo que tú decías es una elección legal, es legal, ¿no? Porque ahí está la convocatoria, es una reforma judicial, constitucional, pero yo creo que sí violenta el 41, lo que está comentando la colega, el 41 constitucional, porque yo creo que sí trastoca los principios de legalidad, imparcialidad, porque hacerlo tan complejo, o sea, también el tema constitucional debería ser tan sencillo que no se requiera nada y no trastoque los principios de democracia, representatividad, imparcialidad, equidad, transparencia, porque ya vimos el resultado, fue poco transparente también por la complejidad de la elección, suponiendo que fue limpia, ¿sí me explico? Sin entrar a ese punto, pues la propia complejidad de la elección creo que sí violenta el 41 con independencia, 41 constitucional, con independencia de lo que se puede manifestar respecto de la equidad y la independencia, de la independencia de jueces y magistrados del Estatuto de París. Yo creo que debe haber cambios, salvo su mejor opinión. Ahora bien, ya con 3 minutos para irnos, ¿con qué podemos, digamos, un comentario final? Sé que son muchos temas, ¿no? Pero ¿qué podríamos abonarle a la gente que nos escucha en todo el estado de Veracruz y más allá, Alejandra? Lamento que no sea un mensaje tan esperanzador y en viernes, ¿no? Pero algo con lo que creo que hay que quedarnos es que precisamente los problemas que vimos el 1 de junio no se quedan el 1 de junio. Por una parte, son los efectos del diseño mismo de la reforma y una elección tan compleja, son el reflejo de un mecanismo de preselección, precisamente donde se tuvo que haber revisado de manera técnica y rigurosa el mérito, la experiencia, etcétera, que también falló y pues finalmente ya la cereza del pastel fue el 1 de junio. Pero también no acaban los efectos ahí. Una vez que se realice la asignación y comiencen en funciones los nuevos jueces, pues hay que estar observando qué tipo de justicia están impartiendo, ¿no? Se nos prometió que iba a ser más cercana y más ciudadana, pues habrá que ver justo si es más abierta, si es más accesible, más sencilla, más barata,
con un lenguaje mucho más accesible y tiempos de resolución más cortos, ¿no? Yo nada más dejaría como un foco rojo al que no hay que perder atención, y es un poco el título de esta mesa. Esta elección fue disruptiva, no solo porque cambia un esquema y incrusta una nueva elección, sino también por el tipo de vulneraciones o violaciones a reglas y principios electorales que hace décadas que nos había costado construir. Y aquí lo que está en peligro no es solo que la siguiente elección del 27 vuelva a romper con estas reglas electorales como equidad en la contienda y certeza, sino que este sea el modelo para o el estándar para todas las siguientes elecciones de cualquier tipo en el país, ¿no? Si hay violaciones que no aceptaríamos en ninguna elección normal, no deberíamos normalizarlas y aceptarlas en esta elección. ¿Cuántos años de democracia queremos retroceder? Sí. Alejandra Quesada, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Alejandra. Eliseo, ¿con qué nos podemos ir? Un comentario final. Eliseo Rosales, politólogo, abogado. Dinos. Yo muy breve, decirte que la democracia y la participación siempre serán bienvenidas, aún con todos sus defectos. Entonces, ese es el punto positivo. El punto negativo, y también es poco alentador, es que no hay un solo elemento de calidad de la justicia en la reforma. ¿Sí me explico? Nos estamos peleando por cómo elegir, dónde elegir, cuando lo que demandamos es una mejor justicia, más rápida y expedita, que es la calidad de la justicia, el acceso rápido, que si me permites, en otra ocasión platicamos de ese tema, de calidad de justicia, que no está presente en esta reforma. Sí, claro, dejamos anotado ese tema, Eliseo, y lo abordamos en breve y te estaremos molestando. Abrazos y mil gracias por tomar esta comunicación, Eliseo. Gracias, hasta luego. Eliseo Rosales Ábalos, politólogo, abogado académico, y Alejandra Quesada, coordinadora de investigación de Juicio Justo. Abrazos a los dos. Buenas tardes. Pues nos vamos. Ya, se nos fue rápido el tiempo, pero logramos sacar algunos temas, ¿no? Algunos temas sobre esta inédita, polémica y demás elección de cargos judiciales. Nos vamos. Federico Ríos, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, y Portilla y todo este gran equipo de Oliva Noticias. Gracias, buenas tardes y provecho. Oliva Noticias.